Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Ruiz, estoy aquí con mi compañero Severino Lozano y hoy vamos a hacer nuestro último Stop and Go de estos primeros 6 meses del año 2017. Como sabéis, nuestro Stop and Go, el objetivo ha sido intentar mostrar los valores añadidos de los equipos Zebra y en este último, ya que conocéis o deberíais conocer o podréis conocer la mayoría de los funcionalidades, herramientas, pues mostraros una más, que son los MDKs de Zebra y algunos puntos básicos de ADB para comenzar y para empezar a desarrollar con nuestros equipos. La agenda de hoy, un poquito, vamos a ver primero lo que viene siendo Android GMS y no GMS, o sea, el Android Operating System Platform. Seguidamente un poco con algunos comandos básicos de ADB que os servirán pues tanto para comunicaros con dispositivos Zebra como los que no son Zebra, porque son estándar, es algo común a todos los sistemas operativos Android. Y por último vemos algún punto de MDK para Android. Como siempre, tenéis vuestras pestañitas para hacer preguntas, no dudéis hacernos preguntas y si podemos las responderemos al instante y si no, pues más adelante. Empezamos pues con la parte de los GMS. La pregunta que se nos plantea siempre es ¿qué son los GMS? Los Google Mobile Services y ¿qué es el Android Open Source Project? ¿Por qué hay dos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es que el GMS es el que queremos para nuestra empresa y por qué lo escojo? ¿Cuál escojo al fin y al cabo? ¿Vale? Un poquito lo que queremos hacer hoy es dar un repaso a esa parte de información que es otro de los puntos en los cuales sabéis que Zebra tenéis dispositivos GMS y no GMS. Bueno, pues ¿por qué uno y por qué otro? ¿Vale? El Android Open Source Project es una versión de Android, vaya, que como veis no solamente lo usamos nosotros, también lo usan Amazon, los Xiaomi y algunos otros OEMs, ¿vale? Fabricantes al fin y al cabo. Y luego un Mobile Service, pues al final en el que viene instalado en todos los dispositivos. Son aplicaciones firmadas por Google, en las cuales se incluyen Google Maps, Google Play, Google Gmail, etcétera, etcétera. Poquito, esta es la definición. La historia, pues desde la versión 1 hasta la versión 9 que se ha ido creando, pues tienes un montón de GMS, tiene un montón de diferentes cosas que se van añadiendo a esta capa por encima del Android Open Source, ¿vale? Que es la capa básica de Android, y GMS es la capa por encima. Un poco en la siguiente slide es lo que vemos, ¿vale? Los Google Mobile Service. ¿Qué es realmente? Pues a la parte de la derecha veis lo que vienen siendo las aplicaciones que lleva Google Mobile Services. Desde Gmail a Maps, Google Sheet, Google Drive, Google Test, YouTube. No es otra versión de Android, ¿vale? Como decíamos, la OSP es la base, por así decirlo, los cimientos del Android, y por encima se construye esta capa. Esta capa que es una colección, es un conjunto de aplicaciones y servicios de Android que para ciertas cosas pueden ser beneficiosos o no para nuestra empresa. Pensemos que tenemos un dispositivo Zebra que no necesita Google Maps porque tenemos un third party, una herramienta de terceros para hacer los mapas, que no necesitamos Gmail, que no queremos comunicar cierta información porque lógicamente todas estas aplicaciones tienen un punto de conexión con Google, tanto para transferir información como para localización, etcétera, etcétera. No necesitamos nada de eso, pues podremos irnos hacia un sistema operativo Android Open Source, ¿vale? Y no necesitamos los GMS. En cambio, sí que necesitamos algo más de valor, necesitamos poder ver Google Sheet, o sea, los ficheros tipo Excel. Queremos meternos en YouTube, queremos usar la navegación, que es principalmente lo que más se usa. Son valores añadidos que añade Google, ¿vale? Y que nos ofrece con GMS, ¿vale? Cualquier fabricante, como pone aquí, OEMs, que quiere dar o que quiere proporcionar estos GMS, tiene que tener un test de compatibilidad para sus dispositivos Android. Y como sabéis, la relación Zebra y Android es una relación muy muy cercana, por lo tanto todo nuestro dispositivo lógicamente tiene este certificado de compatibilidad.
Pues un poquito más. Yo creo que de esta slide, la siguiente slide que se aparece ahora, Android Open Source y GMS, un poco del nivel de arquitectura. Como veis, la parte en verde, la imagen de la derecha, en la parte en verde, pues serían las librerías nativas con el Android Runtime. Luego la capa de Application Framework y por encima es la capa de aplicaciones, que es la que veis, que está Chrome, está Gmail, está Maps. Esa es la capa, al fin y al cabo, en la cual encontramos nuestros GMS, ¿vale? Son aplicaciones que se han añadido a la capa, por encima de la capa de Framework, en las cuales pues algunas librerías y servicios se tienen que añadir para que funcionen. A mí lo que más me gusta de esta dispositiva es la analogía que hace con los antiguos Windows, es decir, con los antiguos, y siguen estando en funcionamiento, lógicamente, pero con Windows, ¿vale? Android Open Source es a GMS lo que es un Windows CE al Windows Embedded Handheld. Lo que viene siendo, siempre hemos dicho que Windows CE es un sistema operativo más focalizado de empresa, con recursos focalizados a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Sin meter recursos en tipos como Windows Media, etcétera, etcétera. Pues si hacemos esa comparativa, yo creo que es la mejor comparativa que tendríamos a la hora de comparar Android Open Source con Android o GMS. De hecho, además, para algunas aplicaciones GMS, pues necesitamos también adicionales, SDK adicionales para ello. Ahora vamos a ver un poquito lo que viene siendo la parte de cómo meternos en el desarrollo, cómo empezar a gestionar nuestros dispositivos. Vamos a ver. Tengo aquí un dispositivo conectado, TC56. Ahí, se me fue. TC56, como veis, ¿vale? En el cual T56, en el cual lo tengo conectado a mi PC, y para llegar al punto que estáis viendo, pues lo primero, lógicamente, necesito un cable USB, como veis, y un instalador, un controlador USB, que ahora os digo cómo hacerlo, ¿vale? Cómo descargarlos desde la parte Zebra. Además de eso, tengo que hacer lo siguiente, tengo que irme a ajustes, ¿vale? En este caso ya lo tendréis, pero tendréis que ir a información del teléfono, ¿vale? Y dentro de información del teléfono, el número de compilación, si le damos 7 veces, esperad un segundo que se está refrescando la imagen. Estamos llegando, estoy en el segundo punto 1 que acabo de ver, sería el punto 2, ¿vale? Que cómo se habilitar el US debugging, ¿vale? Estamos, de nuevo decimos que para habilitar el modo desarrollador, además de estar conectado por USB, tenemos que irnos a settings o ajustes, a opciones para habilitar las opciones de desarrollo, ¿vale? A partir de Android 4.2 esa parte está escondida, y estáis viendo un poquito los pasos que hemos seguido. Lo voy a repetir, ¿vale? Porque se está refrescando la pantalla. Pero tenemos que ir a ajustes sobre el teléfono, y dentro del teléfono habrá build number, o lo que viene siendo número de compilación, y presionar 7 veces, ¿vale? Voy a intentar repetirlo para que se vea un poco más despacio en la pantalla, ¿vale? Lo tenemos ahí. Si me fui a información del teléfono, ¿vale? Tenemos toda la información del teléfono. A ver si está refrescando en vuestra pantalla, ¿vale? Y el último punto de esa información del teléfono sería el número de compilación. A ver que se refresque en vuestra pantalla. Ahí lo tenéis, el número de compilación. En este caso, yo voy a pulsar 7 veces, y a mí me está diciendo que no es necesario activar las opciones de desarrollo porque lo tengo. Si no lo tuvierais, os aparecerían que el número de veces que os quedan hasta tener esas opciones de desarrollo, ¿vale? Las opciones de desarrollo, que las tenéis una vez que venís un paso hacia atrás, las tenéis habilitadas ahí, ¿vale? Y directamente aquí pues ya tenéis la parte de depuración USB, ¿qué más? Certificación de pantalla, o sea, ciertas cosas que nos permiten trabajar como desarrolladores, ¿vale? Vuestro dispositivo estaría completamente disponible pues para trabajar como desarrollador, ¿vale? Para los siguientes comandos que vamos a ver, ¿vale? Os he comentado, paso de slide, la slide siguiente. Os
segundo está tardando un poquito en refrescarse las pantallas. ¿Vale? Os hemos comentado que os hace falta una serie de drivers, ¿vale? Para justamente pues para conectar y poder trabajar con nuestros dispositivos. Sabéis que eso lo tenéis en nuestra página de soporte. Me voy a ir a la página de soporte, espero que vaya un poquito más rápida en este caso. ¿Vale? Está en nuestra página de soporte, en la cual si hago una búsqueda por Android, directamente, no sé si lo veis, Android USB Drivers, ¿vale? Y ahí tendríais vuestros drivers para Android, ¿vale? Tenéis las últimas versiones, una vez lo descargáis y a partir de ahí, cada vez que conectéis vuestro dispositivo Zebra con las opciones de desarrollo que hemos habilitado, más el driver de Android, tendréis posibilidad de conectaros en modo ADB. Además, otra herramienta que vamos a ver en un segundo es Android Studio, ¿vale? Es la plataforma de desarrollo ahora para nuestras aplicaciones, bueno, para las aplicaciones Android, no digo nuestra, cuando he dicho nuestra me refiero para el sistema operativo Android, ¿vale? Y bueno, ahora veremos un poquito como Android Studio a grandes rasgos, ¿vale? Comandos, lista de comandos ADBs, esto es donde queríamos llegar, ¿vale? Esta lista que os he pasado de comandos es una lista bastante útil porque nos va a permitir hacer acciones que ya hemos visto en algún otro Stop and Go, como viene siendo el de Enterprise on Screen para hacer un push and pull, ¿vale? Pero os permite igualmente pues descubrir los dispositivos con ADB Device, hacer un push, como decíamos, es enviar un fichero dentro de nuestra carpeta ADB hacia un destino dentro del dispositivo, o un pull al revés. ADB install o uninstall, si tenemos un APK, si tenemos una aplicación, lo tenemos, estamos en la carpeta, hacemos ADB install o ADB uninstall, ¿vale? Y además un comentario, si añadimos al ADB uninstall un sufijo "-k", pues nos dejará en caché y en la memoria los datos de la aplicación, ¿vale? Y el caché. Vamos a ver ADB Shell también, es una sesión intérprete de comandos, es decir, aquí ya entras directamente a trabajar lo que tiene el dispositivo, las tareas más avanzadas, es decir, ahí entramos ADB Shell, tenemos, por ejemplo, podemos hacer un ping desde el dispositivo, no desde el PC, ¿vale? Ya estoy hablando, me estoy metiendo en el dispositivo, estoy controlando el dispositivo, ¿vale? Podemos hacer un netconfig para buscar la configuración de red que tiene nuestro dispositivo. Podemos hacer un list, vamos a ver una serie de comandos, vamos a ver rápidamente, os lo voy a mostrar un poco algunos de los comandos, ¿vale? Vale. Los comandos que hemos mencionado, por ejemplo, yo tengo mi dispositivo conectado, por lo tanto, si hago ADB Device, voy a encontrar mi dispositivo que está ahí directamente. Puedo hacer un ADB Reboot, por ejemplo, o Reboot Recovery. Si hiciese esto, el dispositivo lo perdería la pantalla, por lo tanto no lo voy a hacer, ¿vale? Pero podemos hacer una ADB Push, una ADB Pull. Pero lo que quiero mostrar al hacer esto, puedo hacer una ADB Shell, ¿vale? Y ahí entro dentro del dispositivo, por ejemplo, si hago una list, encuentro todas las diferentes carpetas que tiene este dispositivo, ¿vale? Un poco toda la información que me está dando. Aquí tengo la carpeta, el caché, la data, etcétera, etcétera. Son comandos, ADB Shells es una carpeta totalmente diferente, o sea, son comandos totalmente diferentes a ADB, pero que, bueno, si hay una serie de listas en las cuales podéis encontrar toda la serie de comandos. Una cosa interesante, ¿vale? Acabo de volver a salir, encuentro el dispositivo seguirá conectado. Vale, una cosa interesante que puede ser muy útil cuando os pidan desde nuestro soporte la información es el ADB Loadcat, ¿vale? Es una forma de capturar todo lo que está pasando dentro del dispositivo. Si hiciese yo ahora mismo ADB Loadcat, ¿vale? Vais a ver, se va a refrescar, pero vais a ver que está capturando toda la serie de información, todo lo que está ocurriendo. Está conectado a una red wifi, está cargando la batería, estoy recibiendo mensajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, visto así, realmente es bastante complicado de
de tratar, efectivamente, es tipo Matrix, como dice Sebe. Pero lo que es entonces es mucho más fácil hacer una ADB logcat. Ay, a ver si lo escribo. Y lo pongo en un fichero de texto, un archivo TXT, ¿vale? Lo voy a lanzar y ahí, como veis, si lo llegáis a ver, ¿vale? No está apareciendo absolutamente nada, pero me está capturando exactamente los datos, y para pararlo, es decir, si en este momento ahora mismo tuviese que lanzar una aplicación porque me estuviese dando un error, lanzo una aplicación, espero que me salte el error y hago control C y paro, ¿vale? Esto lo que me ha hecho me ha guardado un archivo de texto, ¿vale? Y me lo ha guardado en la carpeta donde estoy corriendo ADB. En este caso la estaba corriendo desde una ADB 1.32, que lo tenéis ahí, y me ha creado un archivo de texto que antes no estaba, archivo.txt, como veis me lo ha creado a las 10:46, ahora mismo, ¿vale? Y estos todos los datos. Aquí ya veis, es algo más fácil de visualizar, ¿vale? Ya no es simplemente ese archivo matrix. Aquí me está dando todo. Si tuviese en un momento dado alguna serie de error, pues podría analizarlo. Y además este archivo es un archivo bastante útil, ¿vale? Bastante útil para nuestro soporte técnico, incluso para vosotros, para ver lo que os está ocurriendo con el dispositivo, ¿vale? Volvamos para atrás, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto un poquito ADB Globcat. Igualmente tenéis otro comando, otro fichero ADB, que es ADB Connect, ¿vale? En el cual es bastante interesante si no tenemos el dispositivo conectado por USB, pero tenemos el modo desarrollo y tal por Wi-Fi, y ahí nos permite conectarnos mediante una dirección IP. ¿Veis? Lo tenéis en la imagen, ADB Connect 192.168.0.101, 2.5555, ahí entraríamos, ¿vale? Por otra parte, tenemos otros comandos son los fastboot devices. El comando fastboot primeramente solo funciona cuando estamos en el bootloader, y se usa porque los comandos ADB no funcionan ya que el sistema operativo ni siquiera se ha reinicializado del todo. Pues es un comando bastante útil cuando queremos lanzar, o sea, cuando tenemos el dispositivo que no llega a haber estado o sea, que ni siquiera está totalmente disponible. O sea, ahora mismo puedo hacer ADB porque tengo mi dispositivo conectado, como veis. Si no lo tuviese en este modo y lo tuviese en el modo bootloader, ¿vale? Podríamos hacer los fastboot devices, los comandos fastboot, ¿vale? Bueno, vamos a seguir ahora con un poquito con los MDKs. Igual, en este caso, ¿dónde encontrarlos? ¿Vale? Si hago una búsqueda dentro de nuestra página de soporte MDK, ¿vale? Pues primeramente encontráis los MDKs para .NET, para C, para Java, etcétera, etcétera, pero también puedo decir para Android, ¿vale? Y los tendría en MDK Android, y me aparecería según estoy, Android. Los tengo que buscar aquí, creo yo. TechDocs. Efectivamente, está en TechDocs, efectivamente. Es otra página web, que es techdocs.cebra.com, como decía mi compañero Sebe. Ahí los tengo, ¿vale? En esta página encontramos tanto las aplicaciones que hemos estado viendo durante nuestro Stop and Go, como el MDK para Android. Pinchamos en el MDK y aquí tenemos una serie de información, los APIs para buscar, los tutoriales, los ejemplos, etcétera, etcétera. Tanto los dispositivos soportados, la información que lleva. Como veis, soporta prácticamente todos los dispositivos Android y la versión que soporta, ¿vale? Esto sería cómo encontrarlo. Además, si buscáis directamente sobre un explorador MDK Zebra, os aparecería en la segunda pantalla, que sería esta, y ahí download MDK para Android para instalarlo. Una vez que tenéis descargado los MDK de Android de Zebra, podéis empezar a trabajar con Android Studio, ¿vale? Un poquito las opciones de desarrollo que tenemos, pues son las que tenéis ahora mismo un poco delante vuestra, ¿vale? Tenemos lógicamente los MDKs que hemos comentado, que es lo que queremos centrar. Luego tenemos las aplicaciones, los APIs que pueden seguir usando si
Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre los APIs y los MDKs de Zebra. RemoMobile, que era una plataforma, una aplicación de creación de aplicaciones, un framework para múltiples plataformas, ¿vale? Ahora mismo se deja un poco de lado ya que prácticamente esto se desarrolla todo en HTML5, ¿vale? Y DataWebs para Android, que al principio era otra opción de desarrollo, más que nada a la hora del escaneo y la lectura de código de barras, ¿vale? Lo que quería ver es esto, ¿vale? Cuando descargamos los MDKs de Zebra, vamos a tener la opción de tener perfiles, ¿vale? Tradicionalmente se trabajan por APIs. Al APIs, pues una API es similar a una API para Windows Mobile que para Android. Simplemente accedes a configuraciones o a settings individuales del dispositivo, ¿vale? Y tienes un control lógicamente total sobre lo que va a ocurrir, pero como veis en las imágenes hay bastante más código que cuando haces un profile, ¿vale? Requieres un conocimiento mayor, en este caso pone para el escaneo y para el MSR, porque es el ejemplo que ha cogido. Como veis, Scan, Configuration, está configurando el escáner, ¿vale? En cuanto a un perfil, lo que es más fácil de entender, ¿vale? Creamos y manejamos el perfil un poco como un Dropbox, o sea, seleccionamos lo que queremos, damos los parámetros que queremos y prácticamente se crean unas cuantas líneas de códigos con el perfil que estamos definiendo y ya está. Un poco el punto más negativo es el control, el menor control a nivel de la ejecución de ese perfil, pero te da los dos puntos positivos, que es menos código y menos conocimiento, o sea, no tienes que tener tanto conocimiento del desarrollo, ¿vale? Por lo tanto, dos formas de acceder a los valores de los MDKs. La primera, por perfiles, que ahora vamos a ver un poquito los que son. En este caso se ha colado un Motorola por medio, pero es Zebra Added Values, ¿vale? Como MSR, como Fusion, como la batería, como One, ¿vale? Usando los MDK Wizard o un Profile API. Y tradicionalmente, o la forma tradicional, que simplemente, pues eso, viendo los APIs que tenemos disponibles en Zebra, a partir de ahí empiezas a desarrollar y completar el código como vosotros queráis, ¿vale? Para resumir, los beneficios que nos ofrecen los MDK, los perfiles, pues reduce el coste de desarrollo, el tiempo de desarrollo, el esfuerzo, nos permiten definir algunos textos sin necesidad de escribir mucho código y soporta pues la mayoría de nuestros valores añadidos dentro del dispositivo. Podemos crear muchos perfiles y podemos modificar todos esos perfiles sin hacer mucho cambio. Esto los voy a mostrar más que nada en tiempo real mejor, ¿vale? Las siguientes slides. Yo tengo abierto aquí mi Android Studio, yo tengo ya instalado mis MDKs, mi Zebra, etcétera, etcétera. Es una aplicación de inventario que había creado. De hecho, luego si la lanzo la podemos ver, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? En el cual, una vez que Android Studio, este es el básico, lo que sí que encontramos diferente es esto, ¿vale? El Profile Manager. ¿Lo estáis viendo? El Profile Manager es el valor añadido que tiene Zebra. Si ahora pincho dentro del Profile Manager, pues aquí tengo una que sería el Inventory, pero puedo crear un nuevo Profile Manager. Vamos a llamarlo Stop and Go, ¿vale? Y aquí tengo la versión de MX. La versión de MX, sabéis, MX es la capa que nosotros añadimos a nuestros dispositivos Android, pues para lo que estamos comentando, gestionar todo tipo de dispositivos. Voy a ponerme en la última porque, bueno, siempre es mejor y puedo controlar las versiones precedentes, y voy a crear, ¿vale? Y me aparece una nueva pantalla. Aquí, como veis, en esta pantalla, lo que os comentábamos antes, la diferencia entre codificar o crear código vía los APIs, en los cuales tienes que crear código, o aquí. Aquí tenemos una serie de perfiles, de perfiles o de puntos que podemos, características que podemos ir añadiendo. Desde Data Capture hasta la cámara, hasta el celular. Vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Vamos a coger el de la cámara, ¿vale? Vamos a coger el del tipo de código de barras, lo añadimos
a nuestro perfil, o sea, le damos a seleccionar estas características y aquí estamos viendo pues los parámetros que se aplican, ¿vale? El scan input, el enables por defecto, si cambiáramos aparecíamos defecto, inhabilitado, deshabilitado, ¿vale? El tipo de escáner, pues ahí lo veis, el automático, el láser 1, el imager, la cámara, el Bluetooth, el RS6000, el RS5000, poco lo que queremos definir y todos los diferentes códigos que queremos. Por ejemplo, cogemos un QR code, lo podemos habilitar o deshabilitar, ¿vale? Ese es el tipo de funcionalidad que nos permite con los perfiles. Y ya entrando directamente a cada uno de los códigos, por ejemplo, un código 128, pues la longitud entre 0 y 55, el tipo de habilitar GS1 128, el nivel de seguridad, todo este tipo de información lo vamos a ir modificando aquí. Una vez que ya está hecho, hacemos el apply y nuestra línea de código, nuestro perfil se habrá creado. El objetivo, ya tengo un perfil nuevo, el objetivo no es en este caso que aprendáis a cómo hacer aplicación y nada por el estilo, pero comentaros que es otro de los valores añadidos que tenemos en la parte de crear perfiles. Podemos crear otro perfil, ¿vale? Para ver algunas de las otras opciones que tenemos. De nuevo lo voy a poner en el 6.2, ¿vale? Por ejemplo, había una parte de, a ver si lo veo, ¿dónde está? Bluetooth Manager, por ejemplo, o incluso la Wi-Fi, que es lo que está buscando, la Wi-Fi, ¿vale? La Wi-Fi, como veis aquí, pues habilitar, no deshabilitar, un poco la información que estamos dando a la Wi-Fi, o sea, gestionar la radio directamente, el sleep policy, todo este tipo de configuraciones que le podemos dar a nuestra aplicación se puede crear directamente desde aquí, ¿vale? Volvemos a la parte de presentaciones. Bueno, un poco lo que se hemos estado contando, ¿vale? Con la versión del MX, la parte de selección de código de barras, hemos cogido el barcode y un poco esto es lo que queríamos contaros hoy. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, no dudéis. Como veis, hemos querido hacer un último Stop and Go del año bastante sencillo, bastante cortito, en el cual simplemente os damos las herramientas básicas para empezar a juguetear a nivel de desarrollo con nuestros equipos, ya que conocéis el resto de valores añadidos. Y bueno, dejamos algunos minutillos para las preguntas y si no, pues ya está. Vale, pues simplemente muchas gracias por asistir, muchas gracias por los que han asistido durante toda la sesión de Stop and Go de este año. Hemos hecho creo que 7 u 8, ya no me acuerdo, en 2017. Sí. Y ahora simplemente durante el verano se y yo nos tocará planificar los próximos para el año que viene. Si tenéis alguna pregunta, algún tipo de Stop and Go que queráis o algún tipo de sugerencia, efectivamente, no dudéis. Y muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la próxima temporada, como decíamos en la slide. Muchas gracias.